Mi nombre es Miriam Ferrer y soy la responsable de la Unidad de Igualdad del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Os hemos convocado porque queremos informaros de los resultados de un estudio que hemos impulsado desde nuestro departamento en colaboración con la Universidad de Zaragoza para analizar y estudiar la situación de las mujeres que viven en el mundo rural aragonés. En realidad, en nuestro departamento llevamos ya casi 5 años trabajando tanto por la igualdad como por el empoderamiento y la visibilización de las mujeres que viven en el mundo rural. En el primer aspecto de nuestro trabajo, lo que es la igualdad, hemos constituido una mesa de igualdad en la que hay representantes de cada una de las direcciones generales, de los servicios provinciales o de los servicios transversales. ¿Para qué? Pues para poder coordinar y ponernos de acuerdo cómo aplicar, por una parte, las medidas que establece la Ley de Igualdad de Aragón y, más recientemente, también el Plan de Igualdad del Gobierno de Aragón. Cosas como la utilización de un lenguaje inclusivo en nuestros textos, como la elaboración de informes de impacto de género o como la aplicación de cláusulas de género en nuestra contratación pública. En realidad, lo que estamos haciendo es incorporar la perspectiva de género en nuestra gestión administrativa de todo el departamento. Para eso, una de las cosas que hemos hecho es hacer una formación básica. Ya tenemos más de 200 personas que han recibido esa formación básica en igualdad de género, tanto de servicios periféricos como centrales. Y actualmente estamos elaborando un curso en formato telemático para que pueda hacerla todo nuestro personal. Ese sería uno de los aspectos, pero el otro, el que en realidad nos trae aquí, es la visibilidad de las mujeres que viven en el mundo rural aragonés. Creamos una página web que es Aragón Mujeres Rurales, es fácil de encontrar en Google. En esa página, por un lado, tenemos los datos actualizados de actividades agrarias, de mercado laboral agrario, desde 2010 hasta la actualidad. Se van actualizando trimestralmente mediante un boletín. Son datos, además, abiertos que puede coger quien quiera para hacer los análisis que considere oportunos. También en esta misma página colgamos informaciones que nos parecen relevantes, como cursos, jornadas, etcétera, y, por supuesto, se colgarán estos trabajos en breve. Primero los presentaremos al sector la semana que viene y luego ya los colgaremos en la página web. Además de la página web, también tenemos un correo electrónico, que es lo mismo pero al revés, es decir, es mujeresrurales@aragon.es, donde las mujeres pueden hacer sugerencias, preguntas o incluso quejas. Nuestro leitmotiv, os han repartido al llegar unas tarjetitas que representan nuestro leitmotiv, que en realidad es ¿el mundo rural es un sitio para las mujeres? ¿Sí o no? Tú decides, ¿no? Se trata de que de que la gente que decida que quiera ir a vivir en el medio rural pueda, no de obligar a nadie a ir. Y entonces tú decides, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente te informa por un lado y luego te escucha. Siempre contestamos a los correos electrónicos cuando nos escriben. Bien, dentro de este contexto de la visibilización y el empoderamiento de las mujeres hemos trabajado varias cosas. El Día de la Mujer Rural, cada año, el 15 de octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural, solemos hacer unas jornadas técnicas que suelen tener bastante éxito. Ahora mismo tenemos una exposición itinerante, no sé si habréis oído hablar de ella, se llama Ellas son campo y está recorriendo todas las comarcas ahora con bastante éxito. Y también trabajamos un poco con las organizaciones agrarias, buscando sobre todo fomentando que las mujeres se incorporen a los órganos de dirección de las diferentes organizaciones, ¿no? Que su presencia es muy escasa y debería ser mayor. De todas formas, lo que más nos importa es escuchar a las mujeres y estas actividades van de eso, porque no se puede apoyar a un colectivo o a un grupo de gente sin escuchar lo que tiene que decirte o cuáles son sus necesidades o sus inquietudes. Por eso, el año pasado, como tuvimos oportunidad de participar del presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y lo que hicimos fue escuchar, o sea, intentar analizar cuál era la situación de las mujeres, escucharlas, escuchar lo que tenían que decirnos. Para ello hemos colaborado con 2 departamentos de la Universidad de Zaragoza, el de Geografía y Ordenación del Territorio y el de Análisis Económico.
Estos estudios, la verdad es que creo que son muy importantes porque nos están creando ahora mismo, tenemos una foto fija de cuál es la situación de las mujeres en cada comarca. Algunas comarcas nos falta un poquito de información, tendríamos que completarla, pero tenemos una foto fija de cuál es la situación, las inquietudes y las reivindicaciones de las mujeres en cada comarca. Teniendo en cuenta el número de encuestas contestadas, que son 563, si no me confundo, y la cantidad de preguntas que se les han hecho, podemos considerar que este estudio es pionero en Europa. Hay muy pocos estudios desde luego ninguno de este nivel, porque estamos considerando su apego al territorio, usos de tiempo, situación socioeconómica. Es decir, se trata del número de respuestas, de la cantidad de cosas que se les han preguntado, pero también el hecho de que sean comarcalizadas nos permiten comparar unas comarcas con otras. En cualquier caso, yo creo que os lo van a explicar mucho mejor las coordinadoras de ambos proyectos. Os presento en primer lugar a Mariluz Hernández. Mariluz es profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y lleva muchos años trabajando en favor de la mujer rural. Y es la que ha diseñado, ella y su equipo, el índice BIMUR, que es el que se ha aplicado en este estudio. Pero yo creo que os lo va a explicar muchísimo mejor ella. Mariluz. Gracias, Miriam. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también al Gobierno de Aragón por confiar en nosotros para llevar a cabo unos estudios que creemos que reflejan el compromiso con las mujeres rurales y también la colaboración entre instituciones, que nos parece importante e interesante. El estudio se llama Estudio de la situación del mundo rural aragonés desde una perspectiva de género, 2020. Ya hicimos uno previamente en 2018 que ya se puede consultar en la página web que ha comentado Miriam Ferrer, y lo hemos elaborado Alberto Serrano Andrés, que está aquí también hoy con nosotros, Carlos López Escolano y yo misma. El objetivo de este trabajo es analizar y valorar cuál es la situación de las mujeres rurales en la actualidad para detectar los aspectos fuertes y los aspectos débiles de esas mujeres de cara a acabar realizando una serie de propuestas de mejora en beneficio no solo de las mujeres, sino en beneficio de todos los habitantes del medio rural, desde la óptica de las mujeres. Como decía, hemos elaborado una encuesta común entre los dos grupos de trabajo con una cantidad de respuestas muy favorable, muy alta, mucho más alta de lo que se suele manejar en otros estudios de este mismo corte, lo que nos permite concluir que se trata de estudios significativos, representativos y plurales, en la que en el estudio hay una caracterización de cómo son esas mujeres, pero nos parece interesante resaltar que la mayoría viven en municipios de menos de 2.000 habitantes. Conocemos también cómo es el mundo rural aragonés, pero es muy importante que esas mujeres de pueblos pequeños quieran comunicar cuál es la situación en la que viven, de todas las edades, preferentemente mujeres entre 35 y 65 años, de las que 2/3 partes tienen estudios, tienen algún tipo de estudios, medios o superiores, y un 38% de ellas tiene estudios superiores. Con los datos obtenidos de la encuesta, que esta vez ha sido online por necesidades que todos conocemos, lo que ha dificultado la difusión y el trabajo de campo, pero que a pesar de ello hemos conseguido resultados que nos satisfacen bastante. Pues con todos esos datos los hemos organizado y hemos ideado ese índice que hemos llamado BIMUR, que valora la inserción de la mujer en el mundo rural a través de su percepción. Está ya publicado y aceptado por la comunidad científica y que valora 6 aspectos: la incorporación de las mujeres a la agricultura y a la ganadería, el empleo y el emprendimiento. Este es uno de los más decisivos para que las mujeres se vayan a quedar en el medio rural, la conciliación y la corresponsabilidad, la participación de las mujeres en general, su identidad con el medio rural, aspectos que no los miden generalmente las estadísticas, pero que consideramos que son muy importantes porque nos miden los aspectos inmateriales del desarrollo, desde la óptica de un desarrollo territorial de enfoque humano.
Y, por último, la gobernanza, la relación entre instituciones y de las instituciones con la ciudadanía. Como conclusiones generales hemos obtenido estas. Por un lado, las fortalezas nos hablan de una alta identidad con el territorio, de una alta valoración de los recursos territoriales por parte de las mujeres, tanto las naturales como los socioeconómicos, los culturales, los arquitectónicos, los patrimoniales e incluso los recursos económicos que tienen los territorios en los que viven. Y una alta participación y asociacionismo. En ese mapita que hay arriba a la izquierda vemos que hay colores verdes. Hemos elegido para nuestros mapas los colores rojos, amarillos, como un semáforo. Los rojos hay ahí, los amarillos un valor mediano y los verdes pasen. Entonces, ese mapita de ahí refleja la valoración de los recursos culturales. Y en la derecha, en la parte de la derecha, tenemos las debilidades en las que las mujeres nos señalan escasez de servicios e infraestructuras, que dificulta mucho también la corresponsabilidad y la conciliación en el ámbito doméstico, pocas medidas efectivas para mujeres rurales y desconocimiento de algunas de ellas. No solamente es que no existan, sino que no las conocen. Con lo que ahí hay un campo de mejora. Y escasa coordinación institucional, algo en lo que también debemos mejorar. En este mapa hemos representado los valores generales de ese índice repartidos por comarcas. El valor medio, nuestros valores van de 1 a 5, es decir, que aprobaríamos con un 3 para entendernos. 3 sería el valor central, 4 y 5 bien, muy bien, y 1 y 2 mal, muy mal. Y el 3 un valor medio. Pues el valor medio en este mapa lo representan los amarillos más claros. Es decir, que hay muy pocas comarcas que estén por encima de la media. Las comarcas que están en grises porque no hemos recibido una cantidad suficiente de datos como para hacerlos representativos en un mapa. Y ahí lo que vemos es que los peores valores de la integración de las mujeres están en 2 comarcas de Teruel, en la comunidad de Teruel y en la sierra de Albarracín, y los mejores valores están en la ribera alta del Ebro, en la comarca central y en el campo de Daroca. Muy posiblemente porque las mujeres que viven en esos territorios tienen acceso a los servicios que ofrece la ciudad y su entorno y entonces valoran menos mal la disponibilidad de servicios e infraestructuras. A partir de estos resultados hemos establecido una serie de propuestas divididas en 5 grupos: empleo, servicios e infraestructuras, agricultura, identidad y participación y gobernanza. En los mismos grupos en los que hemos establecido los elementos para conformar ese índice, que por otra parte creo que, no sé si lo he dicho, que está ya publicado. Hemos hecho algunas propuestas, algunas son mucho más sencillas de aplicar y otras son algo más difíciles, pero nos parece que todas ellas son imprescindibles y que hemos querido facilitar ese trabajo con los resultados de nuestro trabajo, con las propuestas que nos han hecho llegar también las mujeres y de acuerdo un poco con las conversaciones que tenemos con el Gobierno de Aragón. Señalo alguna de ellas: mejorar los canales de información y participación de la población en general y de las mujeres en particular; articular bancos de buenas prácticas establecidos por mujeres, sobre todo en empleo, en emprendimiento, en conciliación y en corresponsabilidad, que nos sirvan de ejemplo para otras actuaciones que se vayan a hacer después; facilitar la creación de redes, sobre todo entre productoras agrarias y agroalimentarias, para que trabajen también entre ellas; mejorar esa participación entre las propias mujeres rurales; o la creación de algunos viveros de empresas con instalaciones y asesoramiento a bajo coste, por señalar algunas de ellas, aunque hay más en el trabajo. Y todo ello porque el objetivo final del trabajo, como decía antes, es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del medio rural,
con propuestas hechas desde la óptica de las mujeres, que son muy buenas informantes, sin mirar esas propuestas, esa mejora de la calidad de vida, sin mirar el género, la edad u otras circunstancias. Muchas gracias por vuestra atención. Nada más por mi parte. Gracias, Mariluz. Lógicamente, estos estudios no se hacen solo con un fin de analizar, lógicamente es para plantear propuestas y así se están recogiendo. Este era el estudio de carácter más territorial y el otro estudio que hemos hecho es más de carácter socioeconómico. Os lo va a presentar Rosa Duarte, que es catedrática de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y que también tiene amplia experiencia en análisis multisectoriales. Rosa. Bueno, pues muchas gracias. El título de nuestro trabajo es Mujeres y Desarrollo Socioeconómico en el Medio Rural de Aragón, una aproximación desde perspectiva de género. Y, en primer lugar, me sumo también a los agradecimientos al Gobierno de Aragón pues, por la iniciativa de potenciar esta perspectiva de género en el medio rural y también por confiar en la Universidad de Zaragoza para llevar a cabo este tipo de análisis. Bien, el objetivo o el planteamiento de nuestra propuesta es un interés por profundizar en el papel de la mujer como factor clave para el desarrollo económico y social del medio rural. Esta contribución se realiza a través de un trabajo consolidado en las explotaciones agrarias, en las actividades industriales y comerciales, especialmente en servicios, pero también mediante todo un conjunto de actividades realizadas en el entorno familiar y del hogar. Este trabajo, que es no visible y no remunerado, normalmente está también en la base de la economía de cuidados y a veces pone de manifiesto las carencias en la dotación de determinados servicios, de infraestructuras, lo que de alguna manera puede repercutir en una mayor carga socioemocional de la mujer que limita también sus posibilidades de progreso laboral. En concreto, los objetivos de nuestro trabajo eran estudiar los condicionantes socioeconómicos de la mujer que vive en el medio rural, así como incorporar su visión y su valoración de la vida en este medio, aproximarnos también a las cuestiones de cuidados, a la situación, la implicación, la dependencia, los servicios y realizar un análisis sobre la distribución de los usos del tiempo de las mujeres y de sus parejas y una primera aproximación a cuestiones sobre valores, persistencia de valores y estereotipos de género en el medio rural. En definitiva, el objetivo final de este trabajo pues, es visibilizar y apoyar el papel de las mujeres en el desarrollo económico, social y medioambiental también de las comarcas aragonesas y potenciar una valoración justa de la contribución de la mujer a la economía y al desarrollo del entorno. Bien, como se ha comentado, la metodología de trabajo pues, tiene dos partes. Una parte pues, más de contexto, donde tratamos de situar o tratamos de decir, en base a las estadísticas disponibles, dar algunas pinceladas sobre la situación de la mujer en el medio rural de Aragón, pero la parte fundamental del trabajo se basa en la explotación de las respuestas dadas por las mujeres a este cuestionario al que se ha referido mi compañera y, en concreto, a las cuestiones socioeconómicas, a las cuestiones de preferencia por la permanencia en el territorio, cuidados, usos del tiempo y estereotipos de género. Bien, por destacar algunos de los resultados que obtenemos, en primer lugar, los resultados aportan una caracterización del medio rural con una brecha de género poblacional y de empleo, algo superior que en el medio urbano, y un mayor envejecimiento poblacional, revelando de esta forma la existencia de dificultades para la fijación de población en edad de trabajar, aspecto que incide de forma importante en las mujeres. En segundo lugar, el nivel educativo de las mujeres aparece como un factor decisivo tanto en la configuración del tipo de empleo y puesto de trabajo ocupado, como también en el nivel de renta alcanzada, confirmándose, por lo tanto, como un vehículo fundamental de movilidad social en el medio rural aragonés. Bien. Por otra parte, hemos observado que las encuestadas, las mujeres, muestran una clara preferencia
por vivir en el municipio en los próximos años. Les preguntábamos sobre su interés de permanecer en los municipios de aquí a 10 años y hemos obtenido una clara preferencia, tenéis allí los datos obtenidos, una preferencia por vivir en el municipio en los próximos años, y esta preferencia es sensiblemente mayor entre aquellas que trabajan en el sector agricultura, así como aquellas otras trabajadoras de cooperativas, asociaciones, ONGs, etcétera. Las razones para aquellas que decían de no permanecer en el territorio, las tenéis también allí, pues tienen que ver con la posibilidad de en otros territorios contar con mejores servicios sanitarios y asistenciales, tener mayores oportunidades laborales o también contar con una mayor actividad asociativa y cultural. Lo que sí que vemos es que ese arraigo, ese interés por permanecer en el territorio aumenta conforme aumenta la edad de las entrevistadas, de forma que son aquellas mujeres de edades más jóvenes las que se muestran pues, más reticentes o las que preferirían en principio vivir en municipios de mayor tamaño. Bien, observamos también que la renta condiciona, entre otros factores, la preferencia de las mujeres por permanecer en el medio rural. Y en concreto aquellos de renta intermedia, renta baja, son las que muestran una mayor propensión a desplazarse a la ciudad, pues obviamente ligado también a la búsqueda de mejores oportunidades laborales. El nivel salarial hemos observado que crece con la edad, con el nivel de estudios, por lo que la promoción laboral de las mujeres en las primeras etapas de su carrera profesional, el apoyo a la conciliación, evitando la salida del mercado laboral, pues pueden ser vitales para la consolidación de las rentas a largo plazo. Respecto a los resultados generales obtenidos del análisis de la distribución de los usos del tiempo, observamos en primer lugar una distribución desigual del tiempo dedicado a realizar las distintas actividades cotidianas. Las mujeres dedican mayor tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que incluye el cuidado de los hijos y mayores, las tareas del hogar y otras actividades. El tiempo dedicado a las actividades de gestión y educación recae también principalmente en las mujeres. Esta feminización del trabajo doméstico y de cuidados se agrava en aquellas mujeres que no trabajan, aquellas mujeres rurales que no trabajan y que son pensionistas, siendo inferior en aquellas mujeres más jóvenes y con mayor nivel de estudios. Respecto a los hogares con personas dependientes, se constata también que los cuidados de los mismos recaen principalmente en las mujeres y, además, lo que nos dicen es que hay poco uso de servicios de apoyo a dicho cuidado. Y, finalmente, observamos también una tendencia general a un desacuerdo con determinados estereotipos de género y una valoración muy positiva de los procesos de desarrollo personal y profesional de la mujer. Si bien un análisis pormenorizado por edades, por nivel de estudios, etcétera, sí que pues constata alguna cierta persistencia de los mismos en determinados grupos poblacionales. En definitiva, los resultados muestran una valoración positiva de las mujeres que viven en el medio rural, un fuerte arraigo al territorio y a su realidad rural, pero también identificamos barreras principalmente relacionadas con las oportunidades laborales y la oferta y acceso a los servicios. Por lo tanto, hay margen para mejorar. De manera que el apoyo a la conciliación, facilitar precisamente el acceso a la formación continua, facilitar el acceso de las mujeres a la información sobre recursos y apoyos disponibles, así como el contacto con la Administración, por ejemplo, fomentando el uso de medios electrónicos, pues pueden ser algunas iniciativas específicas para trabajar en estas direcciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Bueno, como vemos, parece que hay esperanzas, que hay margen para mejorar y con lo que hemos escuchado yo creo que se podrán plantear cosas. Antes de pasar a las preguntas, si tenéis, vamos a ver un momentito un vídeo que elaboramos con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural. Este año, como no podíamos hacer una jornada técnica, optamos por elaborar un vídeo para visibilizarlas. Vamos a verlos, es cortito. Me crié aquí, viví aquí de pequeña y yo sí que me tuve que decidir entre irme fuera o si me quería quedar aquí, y ahí fue donde decidí que a mí me gustaba el campo. Nunca jamás me he planteado vivir en otro sitio que no fuera aquí. Lo mejor de vivir en el pueblo, la tranquilidad y la relación con las personas.
Lo peor sería la parte social. Está el tema de internet, la telefonía, la cobertura. La escuela, el médico, la farmacia. Los trabajos del campo han sido siempre mayoritariamente para hombres. Todos tendemos a dudar o a poner en duda el trabajo que hacen los demás cuando es el mismo que el tuyo. Quizás no directamente nadie me ha venido y me ha dicho esto tú no lo puedes hacer porque eres mujer. A ver, mi suegra también ha estado siempre trabajando y eso, y a lo mejor, sí es verdad, no ha tenido tanta visibilidad como la que tengo yo, y a lo mejor yo trabajo la mitad de lo que trabaja ella. Es que no tiene nada que ver. La mujer siempre ha estado en el campo no reconocida el trabajo que hacía. A partir de ahora todo eso ha cambiado. La mujer sigue siendo un puntal fundamental. Pero sí que es verdad que han estado mucho tiempo a la sombra, que no estaban en primera línea de trabajo. Y yo creo que esto está cambiando. Ponerle ganas y decir, pues bueno, aquí estoy yo y vengo a hacer lo que hace mi marido o lo que hace mi suegro. La mujer está adquiriendo en esta zona casi más educación a nivel especialista que los hombres. Ser un proyecto un poco diferente, darle un poco una vuelta y reinventarse. Y las mujeres ahí tenemos mucho que decir porque tenemos una perspectiva diferente. Y vivir en un ambiente como es la naturaleza, eso da muchas satisfacciones y creo que se desconoce. Hemos estado como mucho tiempo mirando y ahora tenemos las cosas muy claras. Los proyectos que vienen de mujeres son súper interesantes. No repiten lo que ya hay, sino que le dan una vuelta, innovan. O sea, las mujeres conseguimos todo lo que nos proponemos. Incluso en la dirección de otras personas que se dedican. Entonces tiene muchas posibilidades. Es difícil, pero no imposible. Podríamos emprender todas las mujeres que quisiéramos. Y es súper importante que eso, que pasemos a ser visibles, a estar demostrando que se puede hacer, que hay otras maneras y que hay otros proyectos. Bueno, la verdad es que da gusto ver mujeres tan competentes y tan decididas. ¿Sí tenéis alguna pregunta? ¿Quieres contestar tú, Rosa? Hombre, desde luego parece que la razón es laboral, sobre todo, ¿no? Yo lo que ya no por solo estos estudios, en general se está percibiendo que aquel concepto que se tuvo en un momento dado de que quedarse en el pueblo era como de fracasar. Yo lo que estoy viendo con muchas mujeres con las que hablo es que muchas hijas y nietas de aquellas que se fueron o cuyas madres les dijeron tú vete a la ciudad que vas a tener oportunidades, empiezan a sentirse muy atraídas por el mundo rural y empieza a apetecerles. Por eso decíamos que no se trata tanto de decir no, que la gente vaya a los pueblos, sino no, quien quiera ir, o sea, quien ya realmente tiene un arraigo, que tenga oportunidades. Entonces, pienso que las oportunidades laborales, sobre todo, y por supuesto de servicios, claro, no puede ser que por vivir en un pueblo Internet no te funcione, que no tengas consulta médica, porque está muy relacionado. Las comarcas que están mejor valoradas son las que tienen más fácil acceso a los servicios, ¿verdad? Yo han participado mujeres que han vivido siempre en el mundo rural o también esas personas que han vuelto o que no pertenecen al mundo rural y han ido a vivir allí. De todo. ¿Vale? La encuesta es muy variada y en ese sentido una de las cuestiones que les hacíamos era si siempre habían vivido en el municipio en el que vivían, si venían de otro municipio rural o si venían de la ciudad o si venían de otros ámbitos. Y curiosamente hemos visto que hay un porcentaje pues no despreciable de mujeres que vienen de la ciudad, es decir, que optan por vivir en el medio rural, que no es una inercia, es decir, que como decía Miriam, efectivamente deciden que van y que quieren trabajar y que quieren vivir en ese medio. Mujeres jóvenes, mujeres de mediana edad y con un nivel formativo también elevado. Relacionando las dos preguntas anteriores, también es verdad que hay muchas mujeres jóvenes que quieren salir y que después vuelven. Salen a estudiar, terminan sus estudios, trabajan en algo,
cogen un poco de experiencia y después vuelven, porque las dificultades para volver están en tener o no trabajo, en tener o no empleo. Y el empleo es difícil de conseguir. Muchas mujeres tienen que acudir al emprendimiento, al autoempleo. Y eso se suele producir no en las mujeres más jóvenes, sino en aquellas que ya tienen pues entre 35 años y un poco en adelante. Incluso hay emprendedoras con más de 55 años, no hay tampoco una edad, no es decir, emprenden cuando son muy jovencicas, no, se emprende en cualquier momento y tampoco es malo, vamos, ni bueno ni malo, a mí me parece que es también bastante oportuno que esas mujeres rurales tengan la oportunidad de salir, de estudiar fuera, de enriquecerse con otras experiencias y después volver motu propio, eso sí ya, a vivir en sus municipios. Esto también se ha constatado, es interesante. Sí, Aspe, la agricultora del vídeo, es doctora en biología y dijo, bueno, yo tengo, o sea, se fue a Madrid, estudió, hizo la tesis y dice, o me voy al extranjero porque no tengo oportunidades aquí como investigadora, o me vuelvo a mi pueblo. Y se ha vuelto la pareja a su pueblo, a un pueblo que está en La Guarguera, quiero decir, con unos problemas de comunicación y tal, y está encantada. Y se ha montado su propia empresa, una empresa de apicultura y también como una especie de escuela. Y como ya os podríamos contar, otra mujer con la que hemos trabajado alguna vez, pues estaba trabajando en la Diputación de Teruel con un cargo de asesora de no sé qué, y se ha vuelto a su pueblo a montar una granja de terneros porque es importante el mapa ese de que se identifican con el territorio, están encantadas de pertenecer a su pueblo. Antes nos hacía referencia al dato, pero sí me gustaría que nos lo verbalizara, ese porcentaje alto de mujeres se le reconoce que siguen en medio rural, y dice que sí. Me interesa también saber si hay alguna diferencia importante entre comarcas, si hay alguna zona de detectado un caso muy alto de mujeres y en otras donde ese porcentaje de que se quiere quedar es más. Bueno, el porcentaje en todos los casos está, o sea, la media de ese porcentaje está por encima, creo, del 70%, ¿vale? Yo diría casi del 75%, pero bueno, para ir a seguro un 70%, ¿vale? Y no hemos hecho, no creíamos que fuera significativo un análisis por comarcas, ¿vale? En ese sentido no te puedo dar. Lo que sí que hemos visto es que ese mayor arraigo sí que tenía que ver pues, con lo que era o sí que hemos intuido que tiene una relación importante, no solo con la valoración del territorio, sino también con su situación socioeconómica. Es decir, con su puesto de trabajo, con el hecho de estar o no estar parada, estar trabajando o no, pues un poco con su nivel educativo, con su situación personal, en ese sentido. La mayoría de las mujeres que deciden quedarse en el mundo rural es porque crean la empresa, son emprendedoras, la mayoría, ¿o no? Bueno, si llamas empresa también a explotación agrícola o ganadera, sí. Porque lo que sí se ha visto es que las actividades agroganaderas y agroalimentarias fijan más, porque da la sensación de que, claro, si ya decides montarte una granja en tu pueblo es como que tienes más arraigo que si trabajas en el restaurante, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que reclaman que el emprendimiento les facilita mucho, o sea, que necesitan emprender, ¿verdad? Cambia mucho también por comarcas. Las comarcas que están más cerca del Valle del Ebro, de Zaragoza y toda su área de influencia, o las que están en Teruel en torno a la autovía, o las que están en zonas turísticas de todo Aragón, esas comarcas ofrecen más posibilidades de trabajo a las mujeres sin necesidad de emprender. Pero hay otras comarcas donde si te quieres quedar, casi, no el 100%, pero te ves obligada a emprender. Los estudios, no sé si he hecho referencia porque es significativo, pero a veces se instala un mantra de que en el medio rural el machismo es más acentuado que en el medio urbano. No sé si eso es un condicionante para unas mujeres de poder quedarse o poder salir de los pueblos. Bueno, nosotros...
¿Respondo? Sí. La comparativa con el medio urbano realmente no te la puedo aportar, ¿vale? Pero sí que es cierto que bueno, pues hemos seguido un esquema un poco de las cuestiones típicas que se preguntan en relación a tanto a bueno, ¿cómo crees, consideras que los hombres son más arriesgados o menos que las mujeres? La mujer está más, tiene mayor capacidad natural para los cuidados, ¿crees que la vida profesional cambia después de la maternidad? Bueno, hay como una batería de preguntas y lo que sí un poco he querido transmitir es que mayoritariamente las mujeres rechazan esos estereotipos de género, ¿vale? Lo que sí que es cierto, es decir, se muestran pues prácticamente en un 80 o un 85% cuando les dábamos las opciones de totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, bueno, pues el rechazo a todos estos estereotipos es muy amplio y muy generalizado. Y sí que es cierto que, sobre todo en aquellos grupos de edad mayores y en aquellos niveles educativos inferiores, es quizá donde encontramos bueno, pues, respuestas quizá menos rotundas a ese tipo de cuestiones, ¿vale? O sea, por lo tanto, lo que queremos, un poco la idea que nos quedó es decir, efectivamente se ha avanzado mucho y para desterrar de alguna forma por lo menos para validar que se ha desterrado estos estereotipos de género. Más bien, si ha podido condicionar la decisión de algunas mujeres de quedarse en un pueblo, el hecho de que la gente no sea propiciosa en las machistas que les lleve a... Sí, a ver, te cuento un poco mi percepción, ya no de los estudios, sino en general. Yo soy veterinaria, ¿vale? Y yo empecé mi carrera profesional libre inicialmente en el año 86, 87. Entonces, yo además, pues una mujer pequeñita, parecía mucho más joven y tal, o sea, tenía que ir como todo el rato demostrando que sí podía, casi tenía, esa frase la tenía en la boca. En ese sentido yo he notado mucho, o sea, en estos últimos años ha cambiado muchísimo. Respecto a la ciudad y el pueblo, yo esto se lo hago muchas preguntas, cuando hago mesas redondas con experiencias de mujeres, les digo, ¿creéis que hay mujeres que te dicen que no han percibido el machismo, pero yo creo que es porque ellas no lo han percibido, pero existe? Y sí que te cuentan anécdotas del tipo, pero ya es más micromachismos que se dice, ¿no? O sea, ya no hay un punto de, tú no vas a poder, pero de repente les hacen una foto porque están descargando en la cooperativa el cereal, o les explica, o le dice el del taller del tractor, eso se lo explicaré a tu marido, ¿no? Y dices, no, vamos a ver, que era que está llevando el tractor. No mucho más que en la ciudad, diría yo, eso se está superando, yo creo que además las mujeres jóvenes ya lo tienen mucho más claro. Lo que sí que es verdad, lo que yo creo que hay que romper es la idea de lo de incorporarse a los órganos de dirección. Eso sí que es verdad que no hay manera. Ellas mismas, a mí me han venido a la OCA a traer los padres, dicen, no, yo no trabajo, yo ayudo a mi marido. Dices, a ver, perdona. Eso todavía está. El machismo de los hombres en general, sí, pero no creo que sea mucho más que en la ciudad. Es más ese micromachismo inconsciente. Yo creo que ahora eso no es una barrera importante. Incluso las mujeres que se querían soltar de esa presión familiar y social fueron de las primeras que emigraron. Claro. Pero ahora ya no tanto, ¿no? Ya no tanto, pero en los años 60, en los años 70 muchas mujeres se iban a buscar trabajo a la ciudad, por un lado para buscar trabajo y por otro para decir, ahí os quedáis. Oye, pues muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro interés. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Aquí vamos a hacer esto que te